El grupo número 2 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo se complace en presentar el documental Trilce. Para el desarrollo del presente trabajo, los integrantes del equipo número 2 son Andrés Méndez, Diana Reyes, Fidel Obando, César Cabel, Lucía Tirado, Jackson Rojas, Lady Leca, María Luciano y quien les habla, Iván Valencia. A continuación, los compañeros expondrán cada una de las partes detalladas en nuestro presente informe. Como objetivo principal del presente trabajo, esperamos difundir el poemario Trilce del poeta César Vallejo a través de la creación de un documental para su publicación en las redes sociales. Nuestra meta será realizar un documental respecto al poemario más importante del poeta César Vallejo, Trilce, para su publicación y emisión en redes sociales, mostrando también los resultados de la misma. César Vallejo decide dejar el Perú un 17 de junio del año 1923, llegando a instalarse en París un 13 de julio del mismo año. Para César Vallejo, los 2 primeros años viviendo en la ciudad de París no fueron tan buenas como se lo imaginó. Tuvo mucha escasez económica, tuvo deudas, problemas económicos. Llegó a trabajar de escritor y de traductor en un diario, pero el pago, la remuneración no era totalmente puntual y llegó a endeudarse en el hotel donde se quedaba, llegó a tener una fuerte deuda. Tanto así fue su escasez que él llegó a dormir en las calles y tuvo días y noches de no alimentarse. Llegó a enfermarse y llegó a sufrir de depresión, ya que recibió la noticia de la muerte de su padre estando en París. Para él fue algo muy desgarrador, un dolor muy profundo. En la actualidad, si hablamos del documental, viene a ser un género cinematográfico televisivo, ¿no? Que habla sobre la vida humana, que también quiere absorber los detalles de épocas y de personas que marcaron, pues, ¿no? En su momento. Como es de César Vallejo, que en el documental muestra parte de su vida, su obra, sus amores, sus tristezas, las injusticias que él pasó, ¿no? Todo esto que él mostró, los valores, la perseverancia que él tuvo. Entonces, valoramos mucho todo lo que César Vallejo recabó para poder nosotros seguir aprendiendo más de él, ¿no? Y todo esto ya lo tenemos plasmado en los documentales. Gracias. La naturaleza del producto. El documental. El documental proporciona una perspectiva integrante sobre la eficacia de cómo las historias personales pueden ser objeto de motivación, independientemente del tono emocional del mensaje. Destaca cómo la narrativa personal puede transformar incluso un contenido aparentemente poco emocionante en algo inspirador, resaltando así la influencia y el impacto de las experiencias individuales de la comunicación efectiva. El motivo por el cual los documentales son efectivos radica en que las narrativas personales hacen que aprender sea más sencillo y aumenta la motivación por actuar, independientemente de que si el mensaje tiene un tono emocionalmente positivo o negativo, incluso cuando el contenido es el mensaje. El texto destaca la importancia de las narrativas personales en los documentales como una herramienta efectiva para el aprendizaje y la motivación. Es interesante cómo resalta que la valencia afectiva del mensaje no es tan relevante como se utiliza en una narrativa personal, ya que esta puede convertir incluso un mensaje poco emocionalmente en algo motivador. En descripción del documental tenemos el documental como videoarte. Los recuerdos son un sublime momento de felicidad. Son capaces de volver a hacer tener las mismas emociones que se sintieron en el momento que ocurrió el hecho. Mirar una fotografía, un video, un recuerdo, nos traslada a ese momento en el cual el autor nos quiere mostrar sus sentimientos, sus emociones. Al respecto, el autor Bernal en el año 2020 nos indica que la filmación es la captura de un momento en el presente, el cual se puede proyectar al futuro, preservando así el pasado. Es así que ese momento, esas sensaciones, esas emociones que ocurrieron en ese instante, hará sentir al espectador las emociones que el autor quiere mostrar. A lo largo de la historia, hemos conservado nuestros recuerdos de diversas maneras, en escritos, en fotografías, en audios, en bitácoras. El presente trabajo es un documental combinado la música, los poemas, información del autor, el cual se espera que conecte con el espectador y entienda los sentimientos que tenía el poeta César Vallejo. Vallejo emprendedor de la poesía, ¿no? Recalcando primero que el emprendimiento, más que una suma de actitudes, se puede llevar a cabo en distintos campos, ¿no? No solamente en lo económico como de repente muchos lo podemos comprender, ¿no?
En este caso nos dedicamos a dar netamente de César Vallejo, ¿no? Que fue un gran poeta, escritor, con sus recalcadas poesías, obras, ¿no? Escritas por él, ¿no? Muy reconocidas tanto nacional e internacionalmente, ¿no? El cual Vallejo fue una persona que se dedicaba mucho a las letras, generaba enriquecer muchas en campos artísticos, también por el tema de los poemas, la poesía, ¿no? Que él recalcaba y todo lo demás, ¿no? Además de eso, él tuvo un diccionamiento, ¿no? Que hacía el camino sin darse por vencido, ¿no? A pesar de no ser muy reconocido en la vida, ¿no? A veces, ¿no? Pero acá en el Perú, como yo le comenté, ¿no? Fue un gran poeta, ¿no? Así él elaboraba muchas sus ideas, elaboraba actividades de subsistencia, siempre produciendo y enriqueciéndose, ¿no? Tanto culturalmente, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto él es un representante de la cultura nacional, ¿no? Que incluía muchos hechos, valores que lo plasma hasta ahora, ¿no? Que la persona lo comenta. Gracias. Hablar de las primeras obras literarias de César Vallejo es adentrarse en un universo poético, estableciendo así las bases para su impactante legado en la literatura universal. Este genio literario nació en el norte del Perú, en Santiago de Chuco, y fue el menor de 11 hermanos. En un inicio, sus padres tenían la intención de encaminarlo hacia el sacerdocio. Sin embargo, él inicia estudios de medicina en Lima en el año de 1911. 4 años después, regresa al norte para estudiar filosofía y letras en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se gradúa en 1915. Posteriormente, regresa a Lima en 1919, donde publica su primer libro, Los Heraldos Negros. Al año siguiente visita su pueblo natal, donde es injustamente acusado de vandalismo y saqueo, pasando más de 100 días en prisión. Esta experiencia influye mucho en su obra, ya que en 1922 nos presenta Trilce, una de sus obras más destacadas. Luego de esto, en 1923, nos comparte cuentos en escalas melografiadas y su novela corta llamada Fablas Salvajes. César Vallejo dejó una huella indeleble en la poesía universal, destacándose por su originalidad, su compromiso social y su capacidad para expresar las complejidades de la existencia humana a través de su obra poética. La relevancia permanente de Trilce en la poesía moderna. Como exploración poética aborda temas de opresión social y búsqueda de identidad. En su amplitud temática va desde tonos icónicos, desde su primer poema hasta las exploraciones de identidad, de injusticia social, caos, crítica y significado de tiempo y voz poética, destacada por su poema introductorio que resalta y aborda inquietudes existenciales de realista. La poesía del siglo XX que representaba un hito que sigue siendo relevante en la exploración de cuestiones fundamentales que además en la exploración personal Vallejo explora la sensación de extrañeza, sufrimiento social y la búsqueda de identidad. Según Montés 2022, el poemario Trilce fue uno de los poemas más notables de nuestro poeta César Vallejo, escrita durante su paso por la penitenciaría de la ciudad de Trujillo en los años 1920 y 1921. Luego César Vallejo emigra a la ciudad de Lima y es ahí donde logra imprimir 200 ejemplares de este poemario. El origen de la palabra Trilce aún no lo sabemos, ya que en sus inicios este poemario tenía por nombre Cráneos de Bronce, pero por sugerencias y opiniones de sus amigos es allí donde nuestro poeta decide cambiar a Trilce. Muchos dicen que este nombre o este título es por la palabra triste, pero hay muchas teorías, pero ninguna es cierta. En una entrevista de César Vallejo en una revista española, él nos aclara y nos dice que este nombre de Trilce no tiene ningún significado, y es allí donde realmente queda, ¿no? De que no hay ningún significado a esta palabra. Todos en la vida tenemos valores, los cuales lo practicamos a lo largo de este. César Vallejo es un gran personaje, el cual siento que el valor que más predominó también fue el amor. Desde pequeño fue criado dentro de este gran sentimiento, el cual le permitió saber su significado. El amor de César Vallejo no se determinaba a su familia, sino que lo manifestaba a todas las personas, en el cual él no lo demostraba en un contacto físico, sino era la manera correcta en cómo él se comunicaba, teniendo hacia el prójimo actitudes de empatía, amabilidad, respeto, comprensión y compromiso. El presente trabajo nos deja una reflexión y muy importante, en el cual el poeta César Vallejo nos muestra que mediante el arte, su poesía, continúa con la lucha, continúa con el levantar su voz. Y nosotros también aprendimos
que mediante las herramientas tecnológicas actualmente podemos hacer llegar al oyente, al espectador, los sentimientos que mostraba el poeta en sus escritos.